la estela de tu perfume. Yuyo Brujo Supersónico. ¿Quién dijo que el tango es porteño? Todos los domingos, desde las 10 de la mañana hasta las 12 horas. El tango tiene norte en la 90.3 con Yuyo Brujo Supersónico. 2 horas para sentir la magia del 2x4. Yuyo Brujo Supersónico por Cacán FM. Muy buenos días a vos, milonguero, a vos también, milonguera, a vos que sos un aficionado a esta pasión que mueve multitudes, como lo es el tango. Buen día. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio Cacán FM 90.3. Sí, Yuyo Brujo Supersónico desde aquí, desde los estudios de Cacán. Les da el saludo de bienvenida y queremos acompañarlos durante estas 2 horitas de domingo desde nuestra ciudad capital, San Fernando del Valle de Catamarca. Bueno, no se confundieron, están bien sintonizados, no se fueron a otro país, están aquí en Catamarca, Argentina. Muy buen día. Saludos también a nuestro operador Leito que nos está acompañando. Desde aquí se reporta Viviana. Muy buenos días a todos. Acá estamos una vez más en este sector para compartir lo mejor del tango de ayer y hoy. Hoy decidimos iniciar por recomendación de Viviana, de una manera diferente, con unos sonidos que no nos son tan cercanos, podríamos decir, o que no los asociamos a nuestro país. Y justamente estábamos escuchando una interpretación de la obra Malandro de Elsa Soares. Elsa Soares, que es una cantante, compositora brasileña y compone específicamente zambas, bossa nova y música popular brasileña. Pero el porqué, Vivi, cuente el porqué de esta elección para comenzar el día de hoy. ¿Por qué fuimos con doña Elsa Soares? En el 1999, es decir, por justamente el 2000, arrancando el milenio, la cadena BBC de Londres premió a Elsa como la voz del milenio, justamente, voz del milenio. Y figura Elsa también como para que, es decir, tomamos estos datos para tomar también en consideración el reconocimiento de esta figura en la lista de las 100 mayores voces de la música brasileña. Esa es una lista que elaboró la revista Rolling Stone de Brasil. Es decir, buscamos estos nombres tan reconocidos para que podamos ir dándonos esta idea de la figura. Muchos de ustedes seguramente ya la conocen. Muchos también probablemente es la primera vez que la escuchan. Así que buscamos justamente eso. Una nueva voz, conocer a esta gran figura. Y además déjenme compartirles pequeños unos detalles de la vida de Elsa, como para que también la podamos registrarla, de conocerla y también buscarla. Nació un 23 de junio en 1930, en Río de Janeiro, en Brasil. Falleció hace muy poquito, el 20 de enero del 2022, a los 91 años. Fue hija de un obrero y de una empleada doméstica. Tuvo una vida bastante dura en su vida muy, muy jovencita. A los 12 años fue obligada a casarse. Perdió 2 de sus hijos por desnutrición cuando todavía ella era menor de edad. Decidió ir a un concurso de radio con la esperanza de ganar uno de los premios para poder comprar medicinas y darle de comer a sus hijos. Ahí se dio una situación que creo que la marcó. Ustedes me dirán después si les parece y coinciden conmigo. El presentador de este programa
la abordó con mofa, onda burlándose de ella, de cuál planeta venía, como burla. ¿Y por qué? Por su vestimenta. Buscando un poquito más, resulta que ella se había puesto un vestido de su madre que le quedaba grande. Entonces ella le contestó: del mismo planeta que usted, del planeta hambre. Respondió ella con audacia y la mirada fija en el premio. Ahí pasó. Pasaron varios años de esta ocasión, hasta que ella donde ella tuvo ya su primer triunfo, y Elsa ya se empieza a dedicar y se dedica de forma casi ya exclusiva a la música por completo. Y desde aquí les recomendamos que busquen en YouTube, si no la ubican, la carne más barata del mercado es la carne negra. Busquen el tema A Carne, que seguramente lo han escuchado, y si no, van a vibrar con ella. Tuvo la osadía, la creatividad, el ingenio de mezclar el hip hop, el funk, el soul en esta versión de A Carne, que le permitió denunciar la injusticia racial que vive la población negra en Brasil, que se escuchara en todo el país e incluso más allá de sus fronteras. No dijimos eso, no dijimos que eras una persona negra, ¿sí? Recién lo acabamos de mencionar. Durante el golpe de 1964 en Brasil y la dictadura militar, ella también, obviamente, como muchos de los brasileños y brasileñas, sufrió la historia de Brasil. Su vida fue afectada, y continuó su vida en otro país. Se fue a Europa, tuvo que exiliarse. Aquí estamos conectándonos con esta gran voz. ¿Y por qué vamos con la voz? ¿Por qué enfocamos en la voz? Vinimos de Brasil, escuchamos a Elsa Soares. Vivi nos da una breve biografía como para ubicarnos y reconocer este ejemplo de resiliencia de esta mujer carioca. Se dice que Elsa es el Brasil que convierte el dolor en placer. Y fue seleccionada como una de las mejores voces, la voz del milenio. Y justamente, ¿por qué decidimos comenzar así? Porque el 16 de abril se celebró el Día Mundial de la Voz, fecha que busca crear conciencia sobre la importancia que tiene la voz, y esto de utilizar la música como denuncia, utilizar la palabra hecha canción como un medio de liberación también, ¿no? Así, el Día Mundial de la Voz surgió en 1999, cuando el doctor Nedio Steffen, justamente de Brasil, decide dedicarse a hacer campañas para darle atención primaria de salud respecto a la salud vocal, justamente, a la salud vocal. En ese momento, Steffen, que era el presidente de la Sociedad Brasilera de Laringología y de la Voz, comprobó durante sus estudios que muchas personas que padecían disfonía pensaban que eso era normal o bien lo consideraban una característica natural de su voz. Entonces estos yuyos brujos decidieron hacer un homenaje a la voz, recuperando inicialmente a la voz del milenio con Elsa Soares, para que escuches también otros géneros, pero hoy vamos a profundizar en nuestras voces. ¿Me deja decirles, compartirles el por qué les dije que esta situación que ella vivió la impactó de alguna manera? Cuente. ¿Saben cómo se llamó el último disco que publicó, que editó en el año 2019? ¿Cómo? Planeta Hambre. Planeta Hambre. La voz es la que nos permite exorcizar, nos permite demostrar justamente ese interior que guardamos muchas veces, que ocultamos, en el que solo nosotros mismos sabemos qué es lo que nos pasa. La voz nos permite manifestar emociones, sentimientos, denuncia, compromiso,
La voz es el medio de comunicación fundamental y el medio de expresión que nos permite a los seres humanos demostrar quiénes realmente somos. Entonces, hoy vamos a homenajear a las voces del tango. Vamos a comenzar con alguien que nos es cercano. Vamos a ir al encuentro de la música y vamos a homenajear a la voz de Lidia Borda, que escucharemos en algunas interpretaciones que te van a ser muy cercanas, porque son tangos tradicionales. Pero lo que interesa en esta primera parte es que escuches la voz, es que sientas la interpretación que hace Lidia Borda de Mano a Mano, un tango de 1923 que pertenece a Carlos Gardel y José Randazzo en música, con letra de Celedonio Flores, y Nada Más, un tango de 1938 con música y letra de Juan D'Arienzo y Luis Rubinstein. Homenajemos a la voz y disfrutemos de estas interpretaciones de Lidia Borda. Estabas escuchando la voz de la homenajeada de esta mañana. Podemos decir que el homenaje es a la voz. A la voz, al modo de expresión. Al modo de expresión. Al modo de expresión que nos permite la voz. La voz es la homenajeada de esta mañana, Bruja de Cacán. En esta primera tanda escuchaste a Lidia Borda en 2 interpretaciones de tangos que son, podríamos decir, muy reconocidos entre los milongueros, Mano a Mano y Nada Más. 2 tangos que permiten expresar sentimientos, emociones, sensaciones. Este Mano a Mano que tiene la idea de liberar el alma, de expresar que rechiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Una cierta aceptación de ese amor, ¿no? Que va a ser, que es inconmensurable y que pese a que las cosas han terminado, hemos quedado mano a mano, de igual a igual. Hablando de voces, en mi caso particular, la versión del tango Nada Más, me quedo con la versión de D'Arienzo y Mercedes Serrano de 1971, ¿no? Los invito ahí a quienes están oyéndonos a escuchar esa versión y vas a ver por qué termina siendo una de mis preferidas. Tiene emoción, sentimiento, ¿qué tiene? Cuente. Tiene todo, tiene. Tiene todo. Vaya, busque, escuche y usted decida, defina usted qué hay ahí para explorar, para identificar y conectar, por supuesto, porque lo que buscamos desde acá es eso, que conectemos con el arte y por supuesto con el tango y de alguna manera, como empezamos, un homenaje a las grandes figuras, a los grandes artistas que tiene nuestro hermoso país, no solamente nuestro país, sino también nuestros países vecinos y un poquito más allá también todos los países de América Latina con los que compartimos una hermandad que va más allá del idioma, por supuesto. Lidia Borda nació un 18 de abril de 1966. Es característica justamente de esta voz, la forma de interpretar el tango de una manera muy natural, sin efectismos. Transmite además justamente sentimientos a través de esta voz y al transcurrir de las letras que va interpretando, obviamente que esta interpretación se manifiesta como espontánea, como creíble. Podemos decir que creemos esto que nos canta, como si estas historias que cuenta en las canciones que interpreta le hubiesen ocurrido a ella misma, ¿no? Que en eso radica la calidad de un buen intérprete. No solo en afinar, no solo en pegarle a la nota, sino en transmitir esa historia que cuento, que canto, como si fuera suya. ¿Quieren conocer lo que Lidia Borda dice sobre su propia voz? Tiene estas palabras que tomamos de una entrevista que se le realizó allá por el 2010. Yo tengo una voz aguda y cuando empecé a cantar tangos parecía que lo único que se podía hacer era cantar con voz
rasposa. Entonces mi voz no servía. La sensación era que tenés que tener calle y ser un poco, escuchen, y ser un poco reventado para cantar tangos. La verdad es que yo fui bastante callejera, pero no podía demostrarlo. Porque mi voz era aguda. Ojo, después me empezó a gustar mi voz. Me empecé a amigar con eso. Son cosas que forman parte de la vida, la aceptación de lo que uno es y lo que no es. A partir del descubrimiento de mi propia voz, empecé a trabajar en mi registro, en mi repertorio personal. Pero es algo fuerte, aprender a tolerar la propia voz. Es algo mucho más amplio, mucho más profundo que lo que parece a simple vista. Díganme si lo que nos está compartiendo Lidia Borda en esta nota que le realizó Mercedes Alfón, no nos encontramos también nosotros, porque más allá de que ella es una cantante, una artista, nosotros también tenemos voz. Aquí estamos hablando, compartiendo nosotros con ustedes, conversamos todo el tiempo, hablamos quienes tenemos la dicha de contar con nuestra voz, de poder expresarnos con la voz. También podemos conectar con estas palabras de Lidia y esto tan importante de la aceptación, ¿no? Y de que nos empecemos a amigar y que nos gustemos, que nos guste nuestra propia voz. Tal cual, creo que el hecho de querer encajar la tuvo que forzar, ¿no? A esconder su propia esencia, su propia voz, porque hay que pensar que la voz que cada uno tiene, creo que no es simplemente un sonido, sino que además viene de adentro, ¿no? O sea, es como una forma de expresar lo que uno piensa, ¿no? O sea, que en este caso, esta artista tuvo que adaptarse, modificarse para poder formar parte de... Claro, encajar en lo que ella decía, esto de que esa frase suena fuerte, sí, como que tenías que ser un reventado, es decir, tener esa voz rasposa de parque. Esa es también un sesgo que ella tenía tal vez, porque fue como experimentando, adentrándose más en el tango, y tal vez justamente ahí está ella desvelándonos ese prejuicio que tal vez también tenía, miren ustedes, como a veces, bueno, nos vamos formando ideas. Tenemos ideas. Y acá hay un artículo que encontramos que también justamente se conecta con esto, en el que, por ejemplo, el texto se llama La influencia de las emociones en el sonido de la voz. Tomo justamente esto que se conecta con lo que estamos conversando sobre Lidia. La voz también puede despertar, puede generar en los oyentes, en nosotros, como oyentes, como escuchas, juicios o sesgos, porque nos armamos ideas a partir de cómo escuchamos a una persona, cómo habla, cuál es su tonalidad, todos los rasgos que podemos ir encontrando sobre su personalidad y caer en los estereotipos. Y por supuesto, si no nos ha pasado a nosotros, a ustedes, a nosotras como oyentes, de las personajes de la radio, cuando por ahí escuchamos voces muy, muy, muy identificables, que identificas con con un programa, con una cadena, y te armas toda una idea de persona, de rasgos físicos. Y cuando la conoces y la pudiste ver, eso nos pasaba antes cuando todavía no había dispositivos móviles. Eso no pasaba porque nosotros escuchábamos y si no la veíamos por la tele en algún momento, no teníamos idea de cómo era la persona. Entonces después te pasaba que cuando la veías decías, nada que ver, yo me había armado otra idea totalmente diferente. Entonces miren ustedes cómo nuestro maravilloso cerebro, nuestra maravillosa mente, esta gran herramienta, cómo enseguida va armándose ideas
a partir de la voz. Así que ojo con los sesgos que nos despiertan la propia voz. Y también, como comentaste, Dani, el ir atendiendo que por qué alguien habla así. Cuando vos dijiste que puede estar asociado con la salud de la disfonía. Por ejemplo, las palabras van acompañadas de nuestras emociones y también están relacionadas profundamente con la salud. Y escuchen, no solamente con la salud física, sino también con la salud mental. Porque las características de la voz pueden ser afectadas por estar a lo mejor afectados a nivel salud mental. Y constituye un elemento muy, muy importante para los especialistas, para los médicos en estos casos, para diagnosticar, para encontrar indicios de algún problema de salud a nivel físico o a nivel mental. Hoy homenajeamos a la voz. En esta mañana bruja de Cacán por la 90.3 escuchabas dos interpretaciones de Lidia Borda, ¿Qué te importa que te llore? Y Nido Gaucho. Y la voz de Lidia Borda en esta última interpretación nos invitaba a viajar al encuentro con un otro, ¿no? Y proponerle lo mejor que tiene, brindarle lo mejor que tiene a ese otro, aunque sea poco, pero entregárselo de corazón, un refugio, justamente un nido en el campo, en donde la naturaleza confluye, se une a esos sentimientos de amor, de encuentro, en el que un otro compartirá conmigo esta vida. ¿Qué te importa que te llore? Un tango, como bien decíamos, de Miguel Caló y Omar Maderna, pero a mi elección me gusta mucho la interpretación que hace Miguel Caló junto a la voz de Raúl Verón, que seguramente más adelante estaremos escuchando esta dupla, este binomio perfecto que muchas veces cada una de las orquestas o directores de orquesta supieron elegir a la hora de presentar su obra, esa voz del cantor que cambia y hace la diferencia, ¿no? Totalmente, totalmente. Y la posibilidad de ir reconociendo lo que estás, es decir, esta posibilidad de ir encontrando mixturas, diferencias o analogías entre las diferentes voces, la expresividad que ofrece, que obviamente que nos ofrece la voz. Como mencionábamos, este artículo de Cabrellas Sagredo, María Soledad, la influencia de las emociones en el sonido de la voz. Ella nos comparte que la emoción afecta a los movimientos musculares del aparato respiratorio y de la laringe, y ello modifica el tono de voz. Entonces, las palabras van acompañadas de muchas de nuestras emociones. Y como en lo cotidiano, ya fuera del ámbito específicamente musical, las emociones básicas se registran, se pueden darle característica a la voz, en la emisión de la voz. Y, por ejemplo, ella hace toda una caracterización, nosotros nos vamos a detener solamente en 4 emociones. La alegría, por ejemplo, generalmente en la voz eleva el tono y le da un tempo variado, como no neutro, no un tono monótono. La tristeza es un tono más grave y el tempo es lento, como que se habla apausado. El cariño es un tono alto con inflexiones suaves y el tempo es medio. El sobrecogimiento es un tono también grave, con un contorno monótono y el tempo lento. Miren, ¿no? Cuánto de eso hay en el tango también. Tal cual, la forma en la cual los cantores
como que proponen una forma de cantar el tango en función de lo que la letra quizás le lleva a sentir, ¿no? Y por ahí muchas veces también decimos que cuando uno está enojado es mejor callar, ¿no? Porque cuando vos estás enojado por algo que hayan hecho o te hayan hecho, terminás reaccionando de una forma tan negativa y que al fin y al cabo te termina perjudicando a vos mismo, ¿no? Porque ahí es como que no pudiste autocontrolarte quizás de esas emociones y terminás quizás perjudicándote tanto a nivel espiritual, podemos llamarlo de alguna manera, y también a nivel fonador, porque quizás por ahí gritas y al gritar te perjudicas, te lastimas las cuerdas vocales, ¿no? Las cuerdas vocales, tu propio cuerpo, y también puedes lastimar al otro interlocutor, porque las palabras también tienen contundencia, ¿no? Pueden ser violentas. Tienen peso. Claro. ¿Cuánto nos interpela el enfocarnos específicamente en la voz? A este texto los invitamos a leerlo porque es bien rico, es bastante amena su lectura, y lo van a encontrar en la web Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Es un artículo que se llama La influencia de las emociones en el sonido de la voz. Y usted sabe, Edgar, que nuestra voz también tiene una huella, así como existe o como está identificada la huella digital, también está identificada la huella vocal, que se llama sonograma, y se utiliza, por ejemplo, en los Estados Unidos, en los tribunales, para identificar a las personas, aunque sigue siendo algo controvertido. Pero también, volviendo al programa pasado que mencionábamos la cuestión de la inteligencia artificial, también cómo se puede utilizar la voz para hacer justamente esto, identificar a las personas y reconocimiento de la voz, ¿no? Que a veces también incluso ya nuestros celulares, nuestros aparatos, dispositivos tienen a veces este indicio de técnica. La intención entonces, ¿cuál sería? Que combinemos, pensemos en la voz como un instrumento artístico, un instrumento de belleza, de emoción que nos puede transmitir y conectar con, por ejemplo, el tango, pero también nuestro instrumento, la voz, como personas, seres humanos, que nos comunicamos y nos conectamos con otros en nuestro día a día continuamente. Tal cual, en varias oportunidades habremos escuchado la frase alcemos la voz, ¿no? En forma conjunta, alzar la voz en pos de un reclamo o en pos tal vez de festejar, pero más que nada en pos de algún reclamo, ¿no? Por algo que, claro, que no, con lo cual uno no está de acuerdo y levanta la voz, ¿no? Con respecto al otro tango que acabamos de escuchar, Nido Gaucho, hay otras versiones también, ¿no? Como por ejemplo, que como ya sabemos, la música es de Carlos Di Sarli. Carlos Di Sarli pudo expresar esa pieza junto a Alberto Podestá. Quienes hayan tenido la oportunidad de escucharlo a Alberto Podestá en vivo, es algo mágico. Y al igual también lo interpreta Ariel Ardit junto a su orquesta, también otra de las interpretaciones fabulosas. Y también Osvaldo Pugliese, ¿no? Allá por el 1964 junto a Maciel, ¿no? Que también es otra de las duplas fabulosas que ya vamos a ir escuchando conforme avance la mañana. Las grandes duplas del tango. Las grandes duplas del tango. Nido Gaucho, ¿a dónde nos lleva el Nido Gaucho? ¿A dónde lo transporta?
nido gaucho, si tenemos que pensar el nido, literalmente pensamos en las aves que viven en la libertad constante, volando, ocupando el espacio en búsqueda de vivir su vida, y en algún momento vuelve a ese lugar, a ese rincón, a ese pequeño espacio donde se siente acobijado y puede descansar, ¿no? Sería un hogar. Un hogar, sería el exactamente. Hogar. ¿Y sabe por qué vamos a conectarlo al nido gaucho con algo que tenemos que celebrar a nivel país y a nivel regional, a nivel vecinos, a nuestra querida, nos vamos a dirigir a nuestra querida provincia vecina de Tucumán, porque ahí hay un nido milonguero, ahí hay un nidito de afecto, cariño y de muchos abrazos. Así es. Como en cada lugar a donde uno llega, siempre va a haber ese lugar donde uno se siente cómodo, se siente feliz, se siente contenido, se siente abrazado, se siente escuchado, se siente feliz, ¿no? Bien recibido con un abrazo fraterno y en este caso un abrazo de tango. Estamos felices de compartir con ustedes aquí desde Cacán el cumpleaños. Se está cumpliendo años, 19 años de tango en la Milonga de la Plaza Urquiza en Tucumán. Esa plaza que dio lugar, cobijo a los abrazos milongueros. Y les contamos un poquito. La Milonga de Américo Ibarra, que es un pionero en la provincia, porque tuvo una iniciativa austera, propuso la milonga popular al aire libre y se convirtió en un punto de encuentro que perduró a lo largo casi cumpliendo sus 19 añitos, ya llegando a los 20. Una de las integrantes del grupo Bondi Milonguero, Luciana Torres, dice: este movimiento permite mantener vivo el tango en la provincia y afianzar nuestro patrimonio. Ha logrado erigirse en una actividad de gran relevancia artística y cultural que reúne y da lugar a diversas expresiones artísticas cada domingo. Bailarines, músicos, poetas que conjugan cada domingo y enriquecen el acervo cultural. Y hoy, este domingo, es la cita. Van a festejar desde las 20:30 hasta la medianoche en la Plaza Urquiza, con espectáculos, orquestas, va a haber DJs y bailarines invitados. Y nosotros desde aquí celebramos. Así es, y saludamos, por supuesto. Claro que sí. Porque más allá de la música, toda la movida, hay que reconocer al anfitrión, ¿no? Yo recuerdo en una oportunidad que fuimos y andábamos ahí como de vacaciones y decidimos llegarnos por la Plaza Urquiza para ver cómo era la onda, como quien dice, ¿no? Y nos encontramos que llegamos, nos sentamos un rato, veíamos ahí cómo bailaban y directamente empezamos a bailar. Ni bien terminamos de bailar, se acercó el anfitrión y obviamente se dio cuenta que no éramos del lugar y entabló una charla con nosotros y nos preguntó de dónde veníamos y demás. Qué importante es el rol del anfitrión, el organizador de la milonga. El organizadora, literal, sí. ¿No? Porque creo que más allá de armar una milonga o de proponer una milonga, quien organiza no sería nadie si no fueran los milongueros quienes van a formar parte. Entonces creo que es importante el rol, más allá de poner música y ofrecer un servicio, que puede ser a la gorra o cobrar, es el dar la bienvenida, recibir, sí, es poder generar un vínculo sin siquiera conocerte. Y también vivimos esa experiencia, por ejemplo, nosotros en la milonga en Casa de Oro, en Salta, que el anfitrión, no me acuerdo cómo se llamaba, el que organizaba la milonga, pero también era muy amable, era un genio, me parece bien, porque yo, más allá de que él ponía la música, yo cada vez
que lo miraba, estaba bailando con alguien distinto, ¿no? Una señora distinta. Entonces yo decía que, o sea, qué importante el rol de poder no solo armar y organizar la milonga, sino hacer sentir al que llega a la milonga que es parte de un ritual y que no es que viene solamente a la milonga a escuchar o a esperar que la saquen a bailar, sino él ni bien entraba, ya te estaba haciendo bailar, ¿no? Claro, porque hablamos de la milonga y la milonga no es ir a un bar o ir a un restaurante, como cuando uno va a un bar, a un restaurante y busca dentro de todo lo que es ese espacio común lo mismo, el anonimato, el estar completamente distanciado de los otros, de las otras, ¿no? Como sosteniendo cierta privacidad incluso, ¿no? Compartiendo el espacio público, pero como buscando una privacidad y una distancia. Eso se rompe completamente en la milonga, y lo que se está buscando y lo que buscamos los y las milongueras, o que creemos que buscamos cuando atravesamos la puerta, es el encuentro, el disfrute. Y aquí vamos a recordar a alguien que justamente está íntimamente asociada a la milonga de la Plaza Urquiza, por el espacio compartido, por los tiempos compartidos, porque justamente es una persona joven, vital, que llenó de abrazos, que buscó fortalecerlo al tango, una figura muy importante del tango de Tucumán, que a principios de abril falleció. Y nos referimos a Gabriela Dos Santos, que muchos y muchas de los y las milongueras de Catamarca, de las provincias vecinas del país, la conocieron, y realmente es una muerte que ha generado mucho dolor y mucho impacto, porque por su juventud, por su vitalidad y por la causa de su muerte, que fue por dengue. Y desde aquí, desde este lugar y desde este recordar a la Plaza Urquiza, de celebrarla, también celebramos y recordamos y reconocemos el trabajo, la entrega de Gabriela Dos Santos por y para el tango, y esta muerte que consideramos tan trágica y tan injusta, tan prevenible, podríamos decir, que nos genera mucho dolor, mucho impacto. Así que cumplimos desde nuestro rol, desde nuestro lugar, en recordarla y traerla a la memoria con cariño y con respeto. Pensarla y asociarla a la Plaza Urquiza y a Tucumán y a los milongueros y milongueras de Tucumán. Y justamente eso, la justicia está en que no será olvidada, porque está en el corazón y en el recuerdo de muchos y muchas milongueros y milongueras. Y quienes no la hayan conocido, la conocerán, porque vamos a compartir sus anécdotas y sus acciones, que fueron muchas, por y para el tango. Así es. Vamos a ir ahora al encuentro de la música con dos tangos. El primero, La noche que te fuiste, un tango de 1945, música de Osmar Maderna y letra de José María Contursi. Presta mucha atención a la letra, porque seguro vas a conectar ahí con unos recuerdos hermosos. Y luego, con la interpretación de Mercedes Simones, vamos a escuchar Carnaval de mi barrio, un tango de 1938 con música y letra de Luis Rubinstein. Escuchabas una voz, otra voz dentro de esta mañana, Bruja de Cacán. Te saludamos de las 10 de la mañana con música brasilera, con Elsa Soares. Luego pasamos a la interpretación de Lidia Borda. Y ahora, recién nomás, escuchaste la voz de Mercedes Simone, Mercedes Celia Simone. Esta actriz, cantante de tango, compositora, letrista argentina, apodada la Dama del Tango. Esta
figura emblemática del tango argentino que fue reconocida en Brasil, en Chile, en Colombia, en Cuba. Una figura, otra gran figura podremos decir, que ha alzado su voz en el género tango. Y no por nada elegimos a estas dos mujeres, porque justamente Mercedes Simones nació un 21 de abril de 1904, en estas efemérides que recordamos, en estos viajes brujos que nos hacemos los domingos. Y las voces de estas dos mujeres, Lidia Borda y Mercedes Simone, de alguna manera representan a una época de nuestro país, de nuestra zona, de nuestra región. Y son mujeres que alzaron sus voces para mostrar, dar ejemplo de hasta dónde podemos llegar, ¿no? Las mujeres, justamente. Totalmente, y cómo podemos conectar ellas justamente su carrera artística, el auge total de su carrera fue entre la década del 30 y la década del 40, que justamente es como en el 30 nació Elsa Soares, la figura también que luego será reconocida la voz del milenio, nacía justamente. Así que esta conexión de las voces femeninas y la relevancia que van tomando dentro del género y dentro de la música y dentro de la industria de la música. Les comparto luego algunas características que nos da una experta DJ sobre la voz. Bueno, ¿sí? ¿Que compartamos más de ella o quiere que vamos con una referencia sí. A propósito de esto del canto, de la voz de Mercedes Simone? En una entrevista realizada justamente en la revista Un siglo de historia de 1880 a 1980 sobre el tango, Mercedes Simone dice: soy la intérprete que más conoció la Argentina. Y hablando sobre sus orígenes, dice que todo inició un poco por casualidad, dice, porque sus sueños de chica no estaban emparentados con el canto, sino con el baile. Me eduqué en un colegio de monjas, donde al pasarme horas en la iglesia, dice, tomé el canto como una de las actividades naturales que se desarrollaban allí. Prontamente advirtieron que tenían condiciones, pero no pensé en lanzarme públicamente a esta actividad. Con los años me casé con el guitarrista Pablo Rodríguez, quien junto con otro intérprete formaban el dúo vocal Rodríguez Falcón. Ese nombre Falcón, ese apellido, nos recuerda a Ada Falcón, ¿no? Sí. Efectuaban giras, actuaban en diversas ciudades con cierto suceso, dice, pero en una ocasión Falcón se enfermó y tuve que salir a cantar yo. Fue en el año 1927. Ahí está. Allí la voz de Mercedes Simone aparece en escena para cubrir un lugar. Sí. ¿Y qué lugar, no? Y qué lugar, y aparte la contundencia de esta gran artista, porque también como dato, para que lo hagamos cada vez más portentosa nuestra memoria y nuestra capacidad de asociación y de reconocer a nuestros y nuestras artistas, recuerden ustedes que Mercedes Simone participó en el elenco estelar de la primera película sonora Tango de 1933. Muy bien, Daniela. Y donde canta la canción Cantando, de la cual es autora en letra y en música. Así que miren ahí ustedes la contundencia de esta mujer artista que fue pionera en todos los rubros, en diversos rubros de la industria de la música. Ya no digamos del tango, de la industria de la música y del cine. Muchas mujeres son representativas en esta época. De hecho, en la entrevista reconoce Mercedes Simone que en ese momento, 1927, 1930, tuvo mucha suerte, dice ella. No tuve contras,
Porque ya cantaban Azucena Maizani, Libertad Lamarque, y otra de mis admiradas, dice Rosita Quiroga. Rosita Quiroga, las pioneras. Las grandes pioneras. Exacto. Fíjense que cuando nosotros reconocemos al tango, siempre lo asociamos a la voz masculina, pero las voces femeninas estaban muy presentes en los años 20 y en los años 30. Y retomando esto de Lidia Borda, de la voz rasposa, sin duda Lidia Borda no asociaba el tango a estas mujeres, sino directamente a la voz masculina, por ejemplo la del polaco Goyeneche, que es la que se me viene a la mente ahora como voz rasposa. Pero si escuchamos detenidamente voces como las de Azucena Maizani, Libertad Lamarque, Rosita Quiroga, son todas voces agudas, femeninas, bien altas, allá arriba. Exacto. Claro, bueno, ahí está la prueba, Dani, de lo que hablábamos de las cuestiones de los sesgos. Cómo nos vamos, es decir, ¿por qué? Pero ¿por qué podemos asociar o pensar que acá incurrió en un sesgo Lidia, con el permiso? Vamos a dar el ejemplo, vamos a ponerla como ejemplo. Porque se limitó a un cierto contexto y a un cierto tiempo. Sí. No amplificó, claro, porque si ella hubiese extendido y haberse hecho un poco más amplio su espectro histórico, se hubiese dado con estas figuras, con esas... Libertad Lamarque a veces es muy... Usted busque las películas, por ejemplo, en YouTube, y es increíble como allá arriba, y son canciones cotidianas de que hoy escucharíamos así a Lali Espósito. No. Cómo suenan. Hay una diferencia abismal. Total. Pero tenemos que reconocer que en ese momento, en ese contexto histórico, en ese tiempo y lugar, estaba de moda ese registro. Ese modo de cantar, ese registro, esa entonación muy característica del tango. Vamos al encuentro de la música, vamos a escuchar Claudinette. Te vamos a regalar Claudinette en la interpretación de Mercedes Simone, una obra que nacía en 1942, que pertenece en música a Enrique Delfino y en letra a Julián Centella. Escuchemos esta obra, esta interpretación en homenaje a la voz y a las voces femeninas que se levantaron desde 1920 y que siguen más activas que nunca. ¿Te acuerdas del percal? Tenías 15 abriles, anhelos de sufrir y amar, de ir al centro, de triunfar y olvidar el percal. Percal, camino del percal, te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final te olvidaste el percal. Escuchabas la voz de Mercedes Simone en esta interpretación del tango percal, que corresponde a Domingo de Federico en música y en letra a Homero Expósito, y cómo Mercedes Simone expresaba mediante su voz, que es la homenajeada del día, esta idea de quizá olvidar la esencia, olvidar el pasado, olvidar de dónde vengo y qué es lo que me permitió llegar a este lugar, ¿no? Rememorando solamente el presente y anhelando ansiosamente el futuro, y dejando atrás aquello que me convirtió en lo que hoy soy, el percal. Igual este tango da mucho para pensar, ¿no? Y a veces creo que recordar momentos vividos en el pasado y comparar con donde uno hoy ha llegado, ¿no? Y volvemos a esto del que hablábamos la clase pasada, iba a decir, el programa anterior, el de ser agradecido, ¿no? Qué poco a veces valoramos, por ejemplo, levantarse la mañana y abrir el grifo y tener agua. Por ejemplo, ¿no? Algo tan simple, pero que en otros lugares tienen que recorrer kilómetros para poder tener agua, incluso tienen que hervirla para poder tomarla. Entonces, siempre más allá de las dificultades que hayamos tenido en la infancia o de las necesidades, no sé si estaría bien decir necesidades, pero creo que la infancia te llevó a veces a vivir momentos felices y que en este caso en el tango te olvidaste del percal, te olvidaste de que antes usabas una prenda y hoy ya no la usas, pero estás usando otra, pero una prenda de vestir no cambia tu esencia, ¿no? O
sea, uno ya es quien es porque la vida te fue llevando a ser quien hoy sos, ¿no? Por eso, no me acuerdo quién era de uno de los cantantes de tango que decía que le comentaba, ¿no? A mí no me gusta el tango, y él le respondía: pibe, tenés que vivir. ¿Quién era? Goyeneche. Exactamente, ¿no? Tenés que vivir. Justamente estamos homenajeando a la voz, porque los organizadores de este efeméride han publicado el nuevo lema para el Día Mundial de la Voz 2024, y justamente el lema es resonar, educar y celebrar. ¿Cómo nos hacemos eco de algún tipo de información y no de otra, por ejemplo? Cómo educamos en cada mensaje que vamos diciendo, y la importancia aquí de la voz, ¿no? De tomar la palabra, de expresar, la importancia en lo que digo, en cómo lo digo, en cómo cae en el otro. ¿Y por qué no celebrar tener voz? Tener la posibilidad, como decías, es algo tan cotidiano, tan común, que lo tengo aquí a la mano, que me resbala, que lo ignoro tal vez. Lo naturalizo tanto que hasta le soy indiferente. Así es. Entonces, retomemos este lema, me parece importante, resonar. ¿Qué es lo que reproduzco? ¿Qué replico? ¿Mensajes positivos, importantes, o algo que pasa desapercibido, debería pasar desapercibido? ¿Educo? ¿Qué digo cuando hablo? ¿Y celebro mi voz? Como dice Rubén Juárez, déjala pasar. ¿Cuántas veces por ahí deberíamos dejar pasar algunos mensajes, como vos decís, Dani, y empezar a afinar o entonarnos, sintonizarnos con otros mensajes? Somos también, como decís, instrumentos. Así como nuestros artistas, los tangueros y las tangueras, tienen este gran instrumento protagonista que es la voz, nosotros también, como seres, como sujetos, como ciudadanos y ciudadanas, también somos intérpretes. Entonces debo también con responsabilidad y compromiso tomar cuál es el mensaje que quiero replicar, transmitir, retransmitir, darle oído, y o no, o sí, darle voz, darle mi voz. Y hablando de voz y Mercedes Simone, ¿cuáles serían sus características? Si yo escucho esta voz acá, oyendo Verde Mar, que pertenece en letra a José María Contursi y en música a Carlos Di Sarli, ¿qué características tiene la voz de Mercedes Simone, Mimi? Sí, hemos encontrado en nuestra pesquisa a una referente que se refiere a la voz de Mercedes Simone, a la tango DJ Laura Petroni. Es ella la que refiere. La voz de Mercedes es de un estilo sin estridencias, de una dicción perfecta y con un registro que difería al de soprano, que caracterizaba en ese entonces a las cantantes. Estamos refiriéndonos a las cantantes de la década del 20, de 1920. Y conversando aquí en la mesa con mis compañeros, ustedes, Dani y Edgar, sentimos esta diferencia, que no está igualada a Libertad Lamarque, es un poquito más grave. Sí. No llega a ser completamente grave, pero sí hay una diferencia, que justamente, y agradecemos que Laura Petroni nos lo haga notar, atender, porque también es parte incluso de la creatividad, es decir, ofrecerle esta diversidad al tango desde las voces femeninas. En la entrevista que le realizan justamente a Mercedes Simone, ella cuenta sobre su trayectoria
en relación a su voz. Y dice, como ocurre con todos, empezó a bajar mi voz. Yo a la vez bajé medio tono la interpretación de cada tema, pero además de la tonalidad entiendo que cambié mi manera. Es que con el tiempo se vive, se sufre, se goza y cambia la expresión. No es lo mismo el sentimiento de una chica de 15 años que una mujer que ha vivido. Ay, mire, Ahí está la causa. Claro. Celebramos entonces a este Día de la Voz. Vivi, ¿alguna referencia más para compartir? Que la voz se constituye en la herramienta de comunicación por excelencia que tenemos y que justamente nosotros desde aquí, desde Yuyo Brujo Supersónico y con esta iniciativa queremos acoplarnos a esta celebración y concientización respecto a la voz, que la debemos cuidar, que la debemos ejercitar y también incluso aunque no seamos cantantes, también jugar con la voz, Así ¿no? es. Buscarle, darle diferentes, por ejemplo, acaba de cruzarme, así por mi mente, se me cruzó voces cordobesas, por ejemplo. Díganme si la tonada cordobesa, el modo de hablar del cordobés, de la cordobesa, no tiene ya de por sí, al escucharla, la sonoridad, ya te transmite hasta incluso el estado de ánimo. Empatía. ¿No? Sí, cercanía. es una viveza, una vitalidad, una alegría, incluso hasta para decirte cosas, o para, hasta incluso para burlarse, para hacerse, como decíamos, como arrancamos con el programa, con esa anécdota que vivió Elsa Soares, hasta el intento de mofarse y de burlarse, son graciosos. Entonces no cae... Es forzoso que caiga en la ofensa, porque son observaciones tan oportunas que a una lo primero que le genera es la risa, la alegría, la sonrisa. Y cuánto ahí tiene, tal vez, de que ver la entonación, la tonadita, ¿no? Entonces, busquemos eso, juguemos con las voces, cómo les hablamos a nuestros seres queridos, cómo hablamos con nuestros compañeros de trabajo, cómo hablamos con nuestros hijos, con los niños y las niñas que nos rodean. Porque como dice Mercedes Simone, la vida y los años y la experiencia nos van afectando. Y también las relaciones que tenemos nos van afectando. ¿Y quién dice que podemos contribuir a nuestras relaciones con este juego de las diferentes entonaciones, imaginando un gran abanico? No tener esa tonalidad todo el tiempo neutra o monótona, en la que no hay ninguna variación. Y todo es prestar atención. Creo que es un buen disparador esta propuesta de hoy para prestar atención a nuestros oídos. Para escucharme y escuchar al Sí, otro, ¿no? sí. Y descubrir esa flor de emociones, sentimientos que compartías el domingo pasado, ¿no? Claro. Y poder determinar cómo está el otro también. Claro. Vamos al encuentro de la música, vamos a regalarte una milonga, Pena Mulata, Leito. Vamos a escuchar esta milonga de 1940 con música de Sebastián Piana y letra de Homero Mansi. Y luego vamos a la primera dupla de la mañana, Carlos Di Sarli y Alberto Podestá, en Tú, el cielo y tú. Vamos, disfrutá, viví, sentí, expresate. El cuerpo también es una forma de expresión. Bailá esta tanda. Dejamos atrás a Carlos Di Sarli y Alberto Podestá. ¡Qué binomio, qué voz la de Alberto Podestá! Una obra grabada en 1944. Justamente este tango es de este año, del 44, con música de Canaro y letra de Héctor Marcó. Marcó una época, los años 40. No hay milonga alrededor del mundo donde no suene al menos una vez por noche. Con Caló, con Di Sarli, con Lawrence, con Franchini, con Pontier. ¿Qué más?
Nos referimos a la voz de Alberto Podestá. Así es, aprovechamos para saludar a un milonguero, amigo, hermano, que siempre está. Saludamos a Toto Barrio Nuevo, cuyo nombre es Alejandro, que estuvo cumpliendo ya sus primaveras. 37 primaveras junto a su hermana Susanita también. Un saludo para los dos, para los mellizos. Los mellizos milongueros de Catamarca. Feliz cumpleaños, hermosos bailarines catamarqueños. Y vamos Queremos a regalarles la siguiente tanda, el siguiente binomio, en el que vamos a homenajear a otra voz, la voz de Hugo Duval, que en esta ocasión va a acompañar a Rodolfo Biaggi, una obra grabada en el año 59. Vamos a escuchar En el Lago Azul. Súmate a esta magia del abrazo de tango. Escuchabas la voz de Hugo Duval, cantor nacido en Buenos Aires, hoy en este homenaje a la voz que hacemos en Yuyo Brujo Supersónico. Justamente Hugo Duval fue dueño de una bella voz, interpretaba con un personal fraseo y también expresaba con dramatismo algunas veces cuando la obra lo exigía. Su carrera artística estuvo ligada siempre al maestro Rodolfo Biaggi, con quien realizó sus más rutilantes éxitos. Y Biaggi nos lleva a saludar al rey de la milonga en primer lugar, ¿no? A don Lucio Reynoso, que desde siempre apoya y se suma a esta movida tanguera y que con sus años nos invita a disfrutar del abrazo de la melodía y del compás. Saludos a Lucio Reynoso. Así es, hay que reconocer que don Lucio, o más bien tengo que reconocer que don Lucio fue quien me invitó a escuchar a Rodolfo Biaggi. Él fue directamente y me dijo: Flaco, escuchá Rodolfo Biaggi y después contame. Y aprovecho también para saludar a Marino, quien es fanático de este tango, bueno, de este y de otros tantos más, ¿no? Es por eso que hoy don Marino nos invita a una juntada en su casa para bailar, para encontrarnos con el tango a partir de las 16 horas hasta las 20. Tango en lo de Marino sería el eslogan, así, la frase de invitación. Tarde de tango en lo de Marino. Así es, a la gorra, quienes quieran participar, compartir, los esperamos, nos espera Marino a todos para disfrutar del abrazo, de la melodía y del compás. Y vamos al encuentro de la próxima dupla, Troilo Fiorentino, Aníbal Troilo, Francisco Fiorentino. ¿Qué vamos a escuchar? Un tango grabado en el 41, pero que pertenecía muchos años antes, 1926. Te aconsejo que me olvides. Con música de Pedro Mafia y letra de Jorge Curi, disfruta de esta dupla. Escuchabas la voz, podemos decir, ¿no? Indudablemente son los angelitos, Ángel Vargas, la voz de Ángel Vargas, que acompaña a la orquesta de Ángel D'Agostino, cantor de personalidad impresionante, símbolo del fraseo porteño de los años 40. Vargas canta como únicamente se cantó en el 40. Qué versión, justamente la de Tres Esquinas. Así es, la forma tan particular que tienen estos vocalistas, estos cantantes, es de hacerse escuchar y hacer sentir la letra, ¿no? La palabra. Es por ello que cuando uno baila y baila la voz del cantor, te lleva o te obliga a conectarte desde todo tu ser con esa expresión, ¿no? Con el cuerpo estamos hablando, ¿no? Más ahora ya la expresividad de nuestro cuerpo. Y los invitamos a tomar nota. Si tienen una lapicera o preste mucha atención, porque les vamos a pasar ahora toda la data para tomar clases, darle lugar. Tiene opciones, circuitos activos de Cultura Municipal, de la Dirección de Cultura Municipal de la capital,
Cultura.Catamarca Capital en Instagram, ahí tienen varias opciones para tomar clases de tango en diferentes espacios de la ciudad. También tiene la opción para tomar clases con Karen y Najib en el SOEM, donde 1 de mayo 1294, los días lunes y viernes. Busquen en sus redes, ahí van a encontrar los números de teléfono para conectarse. También en la zona de la Chacarita tenemos la opción que nos ofrece Néstor junto a su pareja de baile en el Zoom Los Abuelos. Doctor Sinforiano, calle Doctor Sinforiano y Urbano Girardi, los días viernes. Así que hay una explosión de oportunidades y de talleres para empezar a conectarse con el abrazo y llenar las pistas, las milongas de milongueros y milongueras. Te esperamos. Y para que conectes con el cuerpo, para que tu cuerpo tenga voz, podríamos decir, ya que homenajeamos a la voz en esta mañana bruja de Cacán, abrazate y sentí esta interpretación de la siguiente dupla, Osvaldo Pugliese, Jorge Maciel. Escucharemos Remembranza, una obra que pertenece al año 34, pero que esta dupla la graba en 1956. Recordá, el cuerpo tiene memoria, remembranza. Remembranza de momentos felices, de volver, permitite volver a ese lugar en el que fuiste feliz y en el que la mente de alguna manera puede descansar. Vamos al encuentro de la música. ¿Cómo puedo curar, cómo puedo mejorar mi voz? Nos dan unas recomendaciones y que las queremos compartir con vos. Hoy, homenajeando a la voz y a las grandes voces que nos legó el tango, te damos unas recomendaciones que haremos resonar, ya que el lema de este 2024 es resonar y educar para celebrar la voz. Voy a tener que recomendarte algunas cuestiones. Por ejemplo, evitemos hablar de más. Fíjate qué importante esto, ¿no? Evitar hablar de más, replicar, resonar, hacer eco solamente de lo necesario, pero justamente para que la voz no se canse demasiado. No hablar en lugares donde el ruido sea muy alto, por ejemplo. Tampoco debemos carraspear constantemente porque eso perjudica las cuerdas vocales. Se pide evitar el cigarrillo, que tan mal hace, ¿no? Que tanto daño hace. También te recomiendan mantener hidratadas las cuerdas vocales y para ello hay que ingerir mucho líquido. Y lo más importante, dormir entre 7 y también 8 horas por día. Son recomendaciones que te hacemos, que te retransmitimos de las que nos hacemos eco para que cuides tu voz, para que puedas alzarla, para que puedas expresar tus emociones, tus sentimientos, luchar, ¿por qué no? Y, por supuesto, manifestarte. Hoy hicimos homenaje a la voz en grandes duplas. Hoy recordamos a las voces femeninas, puntualmente Lidia Borda, puntualmente Mercedes Simone. Y comenzábamos con la gran voz, podemos decir, del milenio, Viviana. La gran voz del milenio, Elsa Soares, que te invitamos a buscar, a escuchar junto a Lidia Borda y a Mercedes Simone para explorar, para darle estímulo, riqueza, atención a tu oído y también animarte a jugar con la voz, porque vas a ver en Soares, por ejemplo, cómo ella explora y se va a unos registros que son muy, muy, muy impactantes y a la vez también es una mujer, es decir, sorprende mucho esos sonidos tan guturales que hace y bueno, eso, jugar, empezar a explorar y darle diversidad. Y también permitirnos hoy, desde este programa, que podemos decir que también se enlaza con el programa del domingo pasado, cómo lo terminamos, que justamente nos pasabas el dato, Dani, de la anécdota de Raúl Verón, que tuvo problemas con la discográfica TK, que le dijo directamente que no
que no podían grabarlo porque casi era ingrabable, que no cumplía con las condiciones para ser grabado y para, obviamente, grabar para generar discos. Ahora nos preguntamos, con todo lo recorrido durante el programa de hoy, si esto que se dijo de esa manera no podría haber sido un poquito más explayado y darnos lugar a una cuestión de salud. ¿Estaba pasándole algo a la voz y a la salud física, mental, emocional de Raúl Verón? ¿Estaba pasando algo relacionado con el uso de esa voz, del mismo trabajo profesional relacionado con su voz como cantante, como cantor? Justamente, tal vez también pensar que hubo un sesgo. Estaban dando una interpretación con respecto a la voz de Raúl Verón, comparándola tal vez con su voz de los primeros años o la voz más juvenil, más de sus años anteriores. No lo sabemos, pero sí creemos que todo lo recorrido durante el programa de hoy nos abre interrogantes para podernos dar una posible respuesta y para poder encontrar que tenemos frente a nosotros, darnos cuenta que tenemos frente a nosotros un ser humano al que le están pasando o le estuvieron pasando cosas. La recomendación de hoy para la semana es cuidar la voz. Cuidar esta herramienta que te permite entrar en contacto con los otros y cuidar esta herramienta que te permite crear relaciones, puentes, conexiones. Te vamos a dejar hasta el próximo domingo. Te regalamos la última dupla de la mañana. Juan D'Arienzo con la voz de Alberto Echagüe. Justamente vamos a escuchar esta voz sensible por momentos, por otros dramática, que de alguna manera sabía contar una historia. Escucharemos Paciencia, una obra grabada en 1970, justamente con esta voz de Alberto Echagüe, de un tango que pertenece a 1937. Disfrutá, viví, sentí, agradecé cada mañana por tener voz, por poder replicar mensajes positivos, por seguir adelante y porque cada día es una posibilidad para ser mejor. Nos encontramos el próximo domingo. Adiós. Adiós, feliz domingo, hasta el domingo que viene.